amigos de 5 días? Buenas noches. Contamos hoy, como de costumbre, con la presencia de Osvaldo Montalvo y vamos a analizar un poco este panorama preelectoral. Sabemos que estos años preelectorales son muy dinámicos, por llamarlos de alguna manera, en nuestro país, donde la política es uno de los temas principales que sigue la mayoría de la gente. Bueno, la gente también, además de saber que esa persona, ese nuevo presidente, regirá los destinos del país, también, bueno, está pensando en cómo puedo yo adherirme quizás a uno de estos partidos, qué puedo conseguir, las oportunidades. Sabemos que en nuestro país hay una gran cantidad de personas que trabajan en el Estado y también otras reciben algunas facilidades como son estos planes para los más pobres. Osvaldo, bienvenido. Hola. Como siempre, tú con tus análisis muy sagaces, pudiéramos hablar un poco sobre las encuestas que se han publicado muy recientemente, donde una daba como ganador al expresidente Leonel Fernández con mucha diferencia. Esta que hizo el instituto, creo que se llama Iberoamericano, con un grupo de empresarios que los contrató y daba en el PLD a Leonel Fernández sobre todos, incluso sobre Luis Abinader, y Luis Abinader sobre Hipólito Mejía. Otra encuesta, contraria a esta, pero más o menos en la misma línea, daba a Luis Abinader ganador y luego pues el PLD, aquí no recuerdo si estaba aquí Danilo Medina o Leonel Fernández sobre quién ganaba. ¿Cómo ves tú este panorama electoral y qué pasa? Porque por otra parte, Osvaldo, yo veo los mismos actores que las elecciones pasadas. No hay nadie nuevo, ni siquiera el sobrino nieto de Trujillo, que también estaba, ¿verdad? Así es. Mira, antes de caer a ese tipo de análisis ya de, digamos, de las candidaturas, me gustaría que viéramos primero algo. Yo creo que hay pocos países donde las elecciones sean tan importantes como en la República Dominicana. Y uno se pregunta, ¿por qué? Sí. Porque en todos los países del mundo, salvo muy pocos todavía de los que quedan con regímenes no democráticos, que aún así tienen que cambiar a sus dirigentes, sí, pues de alguna manera es como una competencia, hasta se podría decir como que medio secundaria, como que existe vamos a pensar en función de un avión o de un barco grande que va caminando con una dirección que se ha tomado, una hoja de ruta, y nosotros vamos a decidir quién va a ser el capitán por los próximos 4 años. Entonces, como todos tenemos la certeza de que el barco va a llegar donde nosotros queremos llegar, pues como que quién sea el capitán no tiene esa importancia. Entonces, ¿por qué nosotros matarnos literalmente por ser el capitán o estar donde el capitán nos vea o ser amigos del capitán? Porque ahora viene todo ese proceso de acomodo. Todo el mundo de ahora en adelante, o sea, ya se dio el banderazo de salida, ahora todo el mundo van a empezar a formar movimientos. Los limpiabotas con Danilo, los cuidacarros con Leonel, ¿verdad? O sea, sí, porque es que hemos llegado a los ridículos realmente y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta por un elemento fundamental, y es que si nosotros vemos la economía como un espacio relativamente cerrado, como una habitación, algo dado, ya nosotros nos damos cuenta que la única vía, es decir, ese dado no aumenta, por lo menos no aumenta en los linderos en que nosotros podamos tener alguna participación. Consecuentemente, nosotros estamos obligados a la política, pero no estamos obligados a la política como una forma de mejorar las condiciones y el nivel de vida y la prosperidad en el país. De la mayoría. De la mayoría, sino que estamos obligados a la política como la única vía por la que nosotros tenemos acceso a un ascenso social. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Por eso es que se da... una oportunidad, exacto, una oportunidad de trabajo, que no es que eso nos vaya a hacer ricos. No, simplemente correcto, no es solamente el ser presidente. Lo que pasa es que el que es presidente arrastra como en una gran malla. Tú has visto esas mallas que usan para pescar, ¿no? Esas mallas de arrastre. Entonces,
el presidente, el que está cerca del presidente, el que conoce al presidente, el que es primo del presidente, el que es amigo de infancia del presidente, y obviamente al presidente le siguen presidenticos. Entonces, ¿qué sucede? Que no es solamente el presidente, sino que, bueno, si tú estás pegado, como se dice popularmente, pegado de un presidentico, entonces te puede salir una posición, te puede salir un negocio, te puede salir algo que tú no lo vas a conseguir en la libre, en la economía. Entonces, ¿qué sucede? Lo que realmente no estamos viendo es lo más importante. Lo más importante es que tenemos una economía que no crea oportunidad. Es una economía que ya está de alguna manera capturada, está tomada en todos los mercados. Entonces, el ciudadano cualquiera, el individuo que incursiona en una actividad, en un negocio, entonces se encuentra con esa pared inmensa de esos mercados capturados. Que tú dices, bueno, realmente yo no quiero trabajar en el gobierno. No me gusta porque en el gobierno hay muchos vagos y además tú te tienes que meter a la política y a mí no me gusta eso. Pero tampoco quiero ser empleado, porque el empleado tiene un horario, tiene un jefe y a mí no me gustan ni los horarios. Ok, ¿qué hago? Entonces tú dices, bueno, ¿qué hago? Pongo mi negocito, pero... Mi negocito, ¿cómo se hace un negocito? Estamos en la República Dominicana casi imposibilitados de hacer un negocio. Prácticamente. ¿Por qué? Precisamente porque no hay los espacios están capturados. Entonces, encima de eso, tú tienes, y ese es un punto sumamente interesante, ese que tú acabas de tocar. En algunos países donde realmente se tiene un sistema inteligible, inteligente y con propósito de información y estadísticas, no es solamente ver el PIB, crecimos, o sea, parece ser que en la República Dominicana hay un solo indicador que es el PIB. Y entonces lo que vemos es si crecimos, estamos bien, y si no crecimos estamos mal, algo así, ¿no? Sin embargo, en países donde realmente se utiliza la información con un propósito que tiene sentido y significado, se utiliza uno de las compañías, las empresas que se forman y que sobreviven los primeros 5 años. ¿Por qué? Porque eso no se mide en nuestro país. No, hombre, que se... Pero la DGI debe tener eso. Bueno, por algún lugar debe estar. Sí. Lo que pasa es que dentro de las distorsiones que nosotros tenemos, y ese es otro tema, porque esto uno va caminando y va sacando cantidad de temas, muchas veces las instituciones parecen ser que le dicen al ciudadano como que es el ciudadano el que tiene que compilar la información. Y como yo, por ejemplo, un ciudadano de a pie, puedo darme cuenta de la cantidad de empresas que se formaron. La cantidad de empresas que se formaron, que empezaron a operar y que sobrevivieron los primeros 5 años, porque eso es como la muerte materna, la muerte materna infantil. Claro, o sea, tú tienes un bebé, pero es un bebé que tú tienes que nutrirlo, claro. Y se estima que después de los 5 años, de alguna manera, esa empresa ya tiene capacidad de continuar. Sí. Entonces, en un sistema de mercado, realmente, no solamente la formación de empresas por una cuestión de generación de empleo, sino por el talento empresarial. Claro, o sea, si nosotros no tenemos talento empresarial, si nosotros no tenemos gente pensando en cuáles son los nichos de mercado, de qué manera nosotros podemos encadenarnos a los que ya están establecidos y que son más grandes, porque ese es el sistema en una economía de mercado. Claro. Esa dinámica es justamente la que te crea riqueza y prosperidad. Y Industria y Comercio creo que está trabajando en algo sobre las microempresas y ese tipo de cosas. Quizás inclusive pudiéramos hasta hacerle un llamado a estos departamentos de Industria y Comercio que trabajan con las microempresas a que nos den estos datos sobre las empresas que sobreviven a más allá de los 5 años, que es un dato muy interesante. Claro. Y no lo he visto pues publicado en ningún periódico ni revista. La verdad es que incluso deberíamos googlearlo, a ver si hay alguna información sobre esto. Bueno, tú lo googleas y va a aparecer algún momento que hicieron una declaración, pero ese es otro de los temas. En una base de información no se pueden dar flashazos, o sea, no se puede... Tiene que ser algo consecutivo. Claro, la información es inteligible en la medida en que es sistemática, sí. En la medida en que es coherente, en la medida en que se toma todos los años y que uno puede discernir sobre lo que son las tendencias. No es que de repente
porque eso es parte de la cultura política. Vamos a encontrar al ministro de lo que sea que da unas declaraciones y esas declaraciones se supone que lo que hacen es que subsanan la ausencia total. Claro, y esas de declaraciones se información. publican en un momento dado Entonces, y aparenta como que se está midiendo eso. Osvaldo, no tenemos que ir a la pausa. pero lo importante es, como para que sea algo recordatorio, es que en la medida en que tenemos una economía que no tiene dinamismo en términos de la creación de empresas nuevas, nos obliga, por otro lado, a incursionar en la política partidaria. Exactamente. Excelente cerrar con ese comentario. Volvemos. Me gusta cuando amanece, cuando me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza cabe los brazos de República Dominicana lo tiene todo. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. Bueno, esta noche conversamos con el economista Osvaldo Montalvo y hablamos de por qué el dominicano se envuelve tanto en lo que es una contienda electoral, como hemos visto pasa cada vez que tenemos una. Osvaldo nos habla de esta cierta imposibilidad que vamos a decir que campea en la República Dominicana, y es la imposibilidad de crear empresas duraderas, porque empresas tenemos, muchas que nacen y mueren antes de los 5 años, y a esto justamente se refería él cuando dice que no hay un informe que nos dé números. Bueno, tanto por ciento dura un año, tanto dura 2, 3, 4, 5, 10 años, 20. Y tú vinculabas esto a, bueno, pues a que la gente, eso hace que quiera tener algún vínculo con el que salga con el poder, con el que se haga con el poder, para poder tener algún ascenso económico. Así es. O sea, en la medida en que no tenemos, son puertas, las industrias o los mercados son puertas. Nosotros vamos tratando de abrir puertas. Esta está cerrada, esta está cerrada, esta está cerrada. La única puerta que está medianamente abierta es la participación en la política partidaria. Sí. Entonces, pues ahí es donde la gente dice, aquí es donde tenemos que echar el pleito. Aunque no quiera decir que el que participe en política vaya a tener tampoco un resultado como el que está esperando, tampoco se sabe. No, porque lo interesante del caso es que eso es como jugar una lotería. Hay claro, que ver cómo vota lotería. Y cómo pone su dinero la gente. Eso es, tú mucha tiras una ruleta incluso, y la ruleta tiene una serie de números y de colores. Entonces tú te vas en función de las probabilidades. Entonces hay un candidato o sea, por no ahí. del mejor, sino de las probabilidades. No, porque es que tú le vas a poner tu dinero al que tú entiendes que va a ganar. O sea, funciona a tu juicio como una ruleta, no como el que tú creas que tiene mejores posibilidades de hacer cosas para el país. No, correcto. Tú decías, por ejemplo, bueno, lo que yo he llamado el secuestro de la democracia dominicana. O sea, ¿quiénes son los...? Lo primero que hay que ver es que vamos a gastar una fortuna. Un país pobre, vamos a gastar una fortuna. Primero en las primarias. Pero una pregunta antes de que tú sigas desarrollando ese tema. ¿Es que la democracia cuesta mucho dinero o es que hacemos un ejercicio de democracia incorrecto? No, lo que pasa es que tú puedes poner a la democracia a que funcione a efectos de cierto propósito, o tú la puedes poner a que funcione a efectos de otros propósitos. ¿Y a quién le conviene que se gaste tanto dinero en unas primarias? Bueno, por ejemplo, si se van a comprar escáner, al que vende escáner. Si se van a comprar computadoras, al que vende computadora. Si se van a comprar, ¿cómo se llama? Si se van a comprar boletas, porque a la gente, y es increíble, porque esto yo lo he visto hasta entre economistas profesionales,
a la gente se le olvida que cuando alguien compra, hay otro que vende. ¿Sí? O sea, no hay compra sin venta. Claro. De un lado un comprador, del otro lado un vendedor. Es lo mismo que sucede con la deuda. Le dicen, ay, la gente está muy endeudada. Bueno, pero hay mucha gente para quien el negocio es bueno dar prestado, Sí. otorgar crédito. Entonces, ¿es malo que la gente? No, no necesariamente. Como no necesariamente significa que el que una persona se endeude sea malo o negativo, porque para incursionar en proyectos grandes, y ese es el sentido del crédito y ese es el sentido del financiamiento, o sea, un individuo solo nunca va a tener los recursos. Nosotros podemos tener dinero para ir a un restaurante y gastar 1.500 pesos, pero si nosotros vamos a construir un edificio, claro, pues entonces ese dinero no lo tenemos tú y yo, tenemos que buscarlo en alguna forma en el sistema financiero. Pero volviendo atrás, entonces se gasta una fortuna, pero ¿y cómo es posible que para tomar una decisión sobre quién va, porque eso es lo otro, si fuera la decisión de quién va a arreglar el país, yo digo, no, pues está excelente, o sea, gastémoslo, está muy bien, o sea, nos vamos a gastar 1.500 millones en primaria y 2.000 en las elecciones, 3.500 millones para tener un país nuevo. Aleluya, dale. O sea, barato, es como que se dice, barato me los hallo, sí, barato me los hallo, ¿tú me entiendes? Pero gastar esa fortuna para elegir quién va a hacer lo mismo, porque el que llegue, lo primero es que los que están en contienda, ninguno es nuevo. Luis Abinader, que es el que no ha sido presidente, pero ha estado muy ligado a la política y además de eso no se ha diferenciado de lo que es la política tradicional. Planteamientos. Leonel, Danilo, Hipólito, Kiki Antún, que tampoco ha sido presidente, pero ha estado también en lo mismo. Entonces, ¿quién realmente? Ni siquiera lo han dicho, Mónica, ni siquiera han dicho, hay encuestas, más de una, que han planteado cuáles son los grandes problemas del país. Un problema de empleo, un problema de inseguridad, corrupción. Un problema de corrupción, impunidad. 5. Ninguno de los actuales precandidatos ha dicho absolutamente nada sobre cuál es el plan, la fórmula secreta, el mecanismo. ¿Pero por qué la población no lo demanda? Porque tampoco la población se lo ha Porque preguntado. parte del secuestro es culpable la misma población. De la democracia dominicana ha sido de no crear los mecanismos de acceso del ciudadano de a pie a lo que son las decisiones políticas. Sí, pero ¿por qué no reclama estas respuestas? Las reclama, o sea, de más de una forma. ¿Cómo tú lo reclamas? Bueno, la Marcha Verde fue una forma de reclamo, se han hecho huelgas, pero son mecanismos que son muy poco efectivos. Sí, muy poco efectivos. ¿Me entiendes? Entonces, justamente en parte del ordenamiento que tenemos, de lo que es el ordenamiento jurídico en torno a lo político, de lo que se trata es justamente de que el ciudadano no tenga recursos frente al establishment, frente al status quo. O sea que tú afirmas que no es que la ciudadanía no los reclama, es que ha habido un cerco. Correctamente. Claro que llega un momento que sucede como con la cuestión de la búsqueda de empleo. Tú sales un día a la calle a buscar empleo, tú sales 2, tú sales 10, tú sales 6 meses. A los 6 meses, si no lo encuentras, se conoce como frustración. Llega un momento que tú dejas de buscar porque ya tú estás en la conciencia de que tú no lo vas a encontrar. Entonces tú tienes un problema cualquiera, ¿me entiendes? Sobre un representante, sobre un regidor, tú tienes un problema en tu barrio, porque es que es increíble, o sea, tu barrio es una entidad política y existen regidores por demarcaciones. ¿Tú lo conoces? No, ni ellos se interesan en conocer, ni se interesan del barrio, ni del municipio, ni de la ciudad, ¿de qué es lo que de se nada. interesan? Por ejemplo, un regidor que se le queda interesa en buscarse lo suyo y tienen mecanismos para... ¿Tú sabes en qué sí se ponen de acuerdo los regidores? Cuando le van a cobrar impuestos a una prestadora de servicio de cable, o cuando van a alquilar un parque, o cuando van a dar un permiso para una construcción, porque ahí hay dinero. O sea, ¿tú crees que esas instituciones privadas le dan dinero para que se apruebe una decisión? No es que le dan, bueno, esa es una cuestión que siempre, por ejemplo, en la cuestión de planeamiento urbano, siempre se ha hablado de eso. Yo lo que estoy hablando es que yo tengo, por ejemplo,
un problema vial en un barrio. Tengo un problema vial porque viene la voladora y me están pasando a 1000 por una calle secundaria donde hay niños y el otro día atropellaron a una señora y la mataron. Entonces tú como ciudadano, tú como Mónica Gutiérrez, tú quieres un sistema que sea mínimamente inteligible donde tú puedas acudir y que tu diligencia termine en que esas voladoras no pasen por ahí. Porque también es un sistema que cuando tú vas a la prensa y demás, o tú haces una declaración en el periódico, te hacen un bulto. No, eso sí, nosotros, pero al final de cuentas, entre la denuncia y la resolución del problema, entonces se queda en el camino. Y las personas se cansan de denunciar y hasta ya Claro, no porque denuncian entonces la persona, para tú no frustrarte y suicidarte, ¿me entiendes? Tú tienes Te que olvidas de buscar un mecanismo de adormecimiento, que eso también lo ha hecho mucha gente con el mismo sistema político, que dice, no, yo no me puedo meter en eso, yo no puedo echarme la Mejor vida me mantengo en al ese margen. tigueraje, ¿me entiendes? En ese sistema tan corrompido, ¿me entiendes? Yo no me puedo meter en eso porque la vida, como siempre digo yo, la vida tiene dos cosas, es bella y es corta. Es bella y breve, Es sí, bella señor. y es corta. Entonces Sí. no es verdad que yo me voy a meter, yo voy a echar unos Lo que años me queda ahí, de vida. ¿me entiendes? Para tener tan pocos resultados. Bueno, nos vamos a la pausa y venimos ya simplemente para, pues, tomar la idea final y despedirnos. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Tus playas, tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tiene Dominicana. Me gusta como eres y toda su belleza, cabe los brazos de Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. Air Europa. Cada detalle cuenta. Bueno, Osvaldo, entonces, ¿cuál es, vamos a decir, tu diagnóstico así a principios de esta temporada preelectoral, ya con estas dos encuestas publicadas, de qué cambiará? Todavía falta mucho tiempo, pudiera surgir un nuevo candidato, los que hay pudieran hacer promesas firmes para los problemas que realmente tiene el país, que tú mismo has mencionado. Mira, lo más interesante de todo esto es que uno todavía no entiende por qué en las circunstancias actuales una encuesta se vire en favor y en contra de otro, porque al final de cuentas ninguno ha dicho nada. Entonces, ahora sacan, ¿no?, que fulano está por encima, que quién va adelante, y uno trata de entenderse, bueno, ¿y por qué fulano está por encima? Pero por encima de todo eso está la cuestión de independientemente quién gane. A mí en lo personal no me interesa quién gane. Para ¿Tú crees nada. que todo es igual? No, sí. O sea, de hecho, no solamente no hay ideologías, sino que no hay partidos tampoco. Esto es como una cuestión, esto es un negocio. Este es un negocio un poquito como de farándula, ¿no? Entonces es un poco de ¿cuál te gusta más? ¿Cuál Como canta si fuera más la bonito? pelota. No, como si fuera un American Got Talent, de eso de que ¿quién canta más bonito? Entonces, ¿quién habla más bonito? ¿Quién? Pero si nos vamos a las propuestas concretas, los programas de gobierno, pero programas de gobierno que no solamente prometan, sino porque prometer el prometen. papel, y no solamente el papel, o sea, como dicen los mismos puertorriqueños, dicen, de boca es un mamey, o sea, prometer, eso se lo lleva el viento. Aún todavía escribirlo en un programa de gobierno, también se lo lleva el viento. Sin embargo, ninguno se ha atrevido, ni la población tiene los recursos para plantearlo, de que sea un programa de gobierno que comprometa
realmente, que comprometa no solamente en términos morales, sino hasta en términos legales al que venga como Mira, presidente. tú has tocado un punto interesante. En términos legales, quizás esto hace que se comprometa más y sea más creíble, porque de hablar habla cualquiera, ¿no? A eso, exactamente. Sí. Y pudiéramos tener esta opción de que se comprometa en términos legales a hacer un gobierno de una u otra forma. Bueno, si se tiene la creatividad para cambiar la Constitución, ¿cuántas veces se ha cambiado la Constitución? Y todas las veces, cada vez que se hace un cambio constitucional, siempre se pone supuestamente un dispositivo. Es como una especie de candado. Sí. Un candado para que fulano no pueda venir. Y resulta que después ese mismo fulano se busca 3 abogados. Y entonces vienen con una llave maestra y dicen, no, hombre, eso no importa. Pla, y hablan pues entonces sucedería lo mismo, entonces. Entonces, si sucedería lo mismo, entonces yo creo que lo que dice la historia y la correlación de fuerzas es que simplemente vamos a tener más de lo mismo. Bueno, eso es un poco triste. Vamos a ir dando seguimiento a todo este proceso electoral que comienza, estas primarias que parece que van a ser muy aparatosas. Todavía no se deciden los otros partidos cómo es que se va a hacer, si van a, bueno, ya la ley es que se haga el mismo día, todo. No sé para qué es que se va a hacer abierta, porque si yo no puedo votar en cada uno de los partidos, no entiendo para qué es que va a ser abierta, porque lo ideal es que yo pudiera votar en el PRD, en el PRM y en el PLD, en todos. Pero ese es un tema para otro programa. Osvaldo, gracias, y seguimos analizando la actualidad para ver, bueno, pues qué pasa. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos. Hasta mañana.